Siempre nos tomamos en el año un tiempo, que generalmente es un mes, para hablar de lo que significa la mayordomía cristiana. ¿Qué significa ser un administrador de la gracia que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo y de Él? Entonces hablamos de ciertos temas que tienen que ver cómo vivir una vida cristiana de tal forma que yo sea un buen administrador de los dones que Dios me ha dado. Y esos dones son su tiempo, las fuerzas que me da, la salud que me da, mis recursos financieros. ¿Cómo puedo poner mi vida a disposición del Señor? Y creo que es bueno que lo hagamos todos los años, que todos los años tengamos un tiempo de evaluación espiritual para que sepamos cómo estamos caminando nuestra vida cristiana. ¿Estamos siendo buenos administradores de la gracia que recibimos del Señor o no? Y en el día de hoy vamos a comenzar una serie de sermones basado en el libro de los Romanos, en el capítulo 12. Un capítulo que, como ya lo vamos a ver, es el inicio de una disertación que Pablo les va a dar a los romanos en cómo vivir prácticamente, cómo aplicar en el día a día todas esas verdades profundas que él les ha explicado en los primeros 11 capítulos. Y estoy muy contento de que el Señor nos haya puesto a los pastores este pasaje para predicar, porque a esta serie le hemos denominado sacrificio vivo. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? ¿Cómo puedo ser un buen administrador de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús? Hay un libro que se escribió en uno de los periodos de la literatura francesa que se conoce como el romanticismo. No son novelas de amor, así se conoce el periodo. Y hay un exponente de la literatura francesa brillante, Victor Hugo, que escribió un libro que se llama Los Miserables. En otras oportunidades le he contado un poquito de la historia. Hay películas de televisión, hay obras de teatro donde usted puede ver la obra de Los Miserables. Pero está este personaje, Jean Valjean, que es un preso que lo sueltan, cumple su sentencia, sale bajo palabra, pero claro, nadie le daba trabajo. Entonces llega a la casa de este obispo, el obispo de la ciudad de Digne, en Francia, y él, su naturaleza era ser ladrón, era sobrevivir, era tratar de salir adelante. Entonces, como el obispo es el único que le abre su casa, cuando el obispo estaba durmiendo, Jean Valjean, después que el obispo le da de comer, lo atiende, le da su baño, cuando nadie lo quería atender, se levanta a medianoche Jean Valjean, le roba todos los utensilios de plata que tenía el obispo, lo golpea al obispo y se va corriendo. La policía lo atrapa y cuando lo atrapan, lo traen de vuelta al obispo y le preguntan, encontramos a este preso que se llevó todos los utensilios de su casa y acá lo traemos para hacer justicia, dice el prefecto de la policía del pueblo. Y el obispo dice, no, este hombre no me ha robado nada, en realidad yo le he querido regalar todos estos utensilios. Y ahí enfrente le dice, ¿y sabes qué? Te olvidaste de esto y te olvidaste de esto. Y la misericordia que le muestra el obispo de Digne a Jean Valjean lo quiebra, lo transforma. Y a partir de ese momento, él se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su maldad y busca el camino de ser el camino de Dios. La historia continúa y Jean Valjean ya es un hombre reformado, es un hombre que se ha olvidado de su pasado, de todo, pero hay un oficial que se llama Javert, que le estoy contando toda la historia. Pastor, no, por favor. Javert se va a empecinar en perseguir a este hombre porque se da cuenta que Jean Valjean había sido un preso. Pero Jean Valjean había ya abandonado esa vida, había tenido una vida honesta y había sido tan honesto y tan bueno que lo habían elegido como intendente del pueblo. Pero Javert se da cuenta que Jean Valjean, el intendente de ese pueblo, era el preso y lo empieza a perseguir. Y lo empieza a perseguir, lo persigue al punto que Jean Valjean tiene que huye a París y pierde todo. Y en medio de la Revolución Francesa, en uno de los tiroteos, ¿quién cae a manos de Jean Valjean? Javert. Y lo tiene ahí a merced. Jean Valjean sabe que si lo mata a Javert,
Se acabaron todos sus problemas. Se acabó esa persona que lo viene persiguiendo con todo su pasado. Y lo tiene ahí a su merced. Y los revolucionarios lo quieren matar a Javert porque Javert es un miembro de la policía, un miembro del Estado, del gobierno. Y cuando lo van a matar, Jean Valjean interviene y dice, dejen, yo lo voy a matar. Lo saca, lo lleva afuera y toma una pistola y cuando le apunta, pone la pistola al cielo y dispara un tiro al cielo. Y le dice, Javert, usted ya está muerto para mí, yo lo perdono, yo lo perdono. Y a partir de ese momento, Javert entra en crisis y no sabe cómo reaccionar a la misericordia que le había tenido Jean Valjean. Lo tuvo ahí para terminar todos sus problemas. Sin embargo, le mostró misericordia. ¿Por qué? Porque Jean Valjean se acordaba de la misericordia que él había recibido del obispo de Digne. ¿Y por qué le cuento esta historia? Léalo el libro, es apasionante. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque nos pasa también en nuestra vida que nosotros como creyentes a veces caminamos nuestra vida y nos olvidamos de un componente, un elemento principal en la vida del creyente. Y ese elemento principal, señoras y señores, damas y caballeros, es la misericordia. A veces nos olvidamos. Y nos olvidamos de la misericordia y vivimos nuestras vidas y tenemos un problema y lo enfrentamos de una manera a veces con resentimiento, con mucho dolor, nos cuesta perdonar, nos cuesta evitar las ofensas. A veces nos pasan problemas, nos llegan situaciones y pensamos, Dios, te olvidaste de mí. A veces creemos que por lo que nos está pasando, pensamos a veces que hay un Dios que está lejos. Un Dios que está lejos, sí, será Él el soberano del mundo, pero quizás a Dios no le importa lo que estoy pasando en este momento. Y nos olvidamos de este elemento que es la misericordia. Y es un elemento que es central en la vida del cristiano. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, Pablo se encarga en 11 capítulos de explicar cómo funciona la misericordia de Dios. Empieza hablándonos en los primeros capítulos de cuán depravado, de cuán malos somos, de que todas nuestras intenciones van de continuo hacia el mal, que la ira de Dios está sobre nosotros a causa de nuestro pecado. Pero el capítulo avanza y nos muestra, por ejemplo en el capítulo 5, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo objetos de ira, aún nosotros siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y nos cuenta cómo es el llamado que hace Dios en su misericordia para llamar a aquellos que están muertos y pasarlos a la vida de acuerdo a su propósito. Romanos capítulo 8. Pablo se encarga de dar todas estas verdades bíblicas, todas estas verdades teológicas que nos hablan de la misericordia de Dios. Pero va a llegar al capítulo 12 y va a haber un quiebre en la epístola de los romanos. Porque ahora Pablo le va a instar a los romanos a decir, bueno, ¿qué hacemos con todas estas verdades bíblicas que tenemos? ¿Las ponemos ahí en la biblioteca? Llámese una cosa más. ¿O qué hacemos con la palabra de Dios? Y Pablo nos va a exhortar y le va a exhortar a los romanos a que la apliquen y que la vivan. ¿Cómo puedo vivir esa misericordia que he recibido de Dios y cómo puedo aplicarla en mi diario vivir? Por eso la pregunta, una de las tantas preguntas que este texto nos hace es ¿por qué es tan importante la misericordia de Dios en la vida del creyente? ¿Por qué es tan importante entender qué es la misericordia de Dios y cómo funciona en la vida del creyente? Empecemos definiendo qué es la misericordia de Dios para el libro de Romanos. La misericordia de Dios es una palabra esta que usa el apóstol Pablo en Romanos 12:1, que nos habla de un estado del corazón de Dios donde Dios se compadece, Dios sufre por la miseria, por la mala fortuna, si se quiere decir, en la que se encuentra el pecador. Dios sufre por eso. Y no solamente Dios sufre y su corazón se entristece al ver la naturaleza pecaminosa del hombre, sino que Dios provee un medio para ayudar al hombre, ¿a qué? A salir de ahí.
O sea que cuando hablamos de misericordia en los términos del libro de Romanos, estamos hablando de un Dios que ve nuestra condición, se aflige por nuestro pecado, ver nuestra miseria y toma cartas en el asunto. No es como nosotros que a veces nos cuentan un problema y nos vamos con el corazón mal porque pobre gente lo que le pasó. Pero uno se va a su casa y sigue su vida como si nada. Sí, yo voy a orar por usted y nunca oramos. Y nos olvidamos. No. Esa no es la misericordia que habla el apóstol Pablo. Dios siente el dolor, lo sufre el dolor, pero Él está dispuesto a ayudar y toma pasos y toma acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Lea Romanos del capítulo 1 al capítulo 11 y se va a dar cuenta de todo lo que Dios hace para ayudar al ser humano caído. Abrimos nuestras Biblias entonces en Romanos en el capítulo 12 y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 1. Yo lo voy a tener que buscar en la Biblia porque me lo sé de memoria en la Reina Valera, pero usamos otra versión ahora en nuestra iglesia. Romanos capítulo 12, verso 1. Las palabras del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Por lo tanto, ¿de qué? Por todo esto que les viene diciendo, de toda la misericordia que Dios ha mostrado, del capítulo 1 al 11. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. En otras versiones, en la Reina Valera, el apóstol Pablo les dice, les ruego, hermanos. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio santo y agradable. Pero fíjense que el pasaje empieza hablando con un apóstol Pablo que les ruega, les hace una apelación a los romanos, ¿basado en qué? En las misericordias de Dios. ¿Y por qué es importante entender cómo funciona la misericordia de Dios en la vida del creyente? Bueno, en primer lugar, porque la misericordia de Dios es la fuente de vida del creyente. En otras palabras, la misericordia de Dios es el fundamento de la vida del creyente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, ¿en qué se ha manifestado? En que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Cristo es la revelación más perfecta del amor, la misericordia y la gracia de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, llegando al final del capítulo, el evangelista dice, la ley fue dada a Moisés, pero la gracia de Dios y la verdad fueron reveladas por medio de Cristo. Cristo es esa piedra angular, el fundamento de nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 3, nadie puede poner otro fundamento que no sea ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Nadie. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular, la piedra desechada por los constructores, por los religiosos, por los que creían que podían saber más que Dios. Pero ciertamente piedra escogida para nosotros. Cristo es esa piedra que va a ser de tropiezo para aquellos que no creen, porque va a ser aquel juez que juzgue en el día venidero. Pero es la piedra sólida donde el cristiano, el creyente, aquel que cree, construye su vida. Por eso también Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 2, nos dice, acercándonos, ¿a quién? A Él, que es piedra viva. Cristo es la revelación más perfecta de la misericordia de Dios y Él se convierte en el fundamento de la vida del creyente. Ahora es interesante entender que la misericordia es de Dios y no del hombre. ¿Cómo dice Pablo? Les ruego, hermanos, por las misericordias ¿de quién?
¿Del pastor Leandro? No, estaríamos todos perdidos ahí. ¿Por las misericordias de quién? Por la misericordia de Dios. Lo que el apóstol Pablo está haciendo notar en este pasaje es que la misericordia de Dios es infinitamente más alta, más grande y más extensa y profunda que la misericordia que pueda mostrar cualquier hombre. Nuestra confianza no tiene que estar basada en cuán buenos somos, qué buen corazón tenemos, sino en el corazón de Dios. Tiene que estar basada en su misericordia. Y el salmista nos va a decir en distintos salmos, hasta el cielo llega tu misericordia. En Lamentaciones, en el capítulo 3, cuando Dios está castigando al pueblo de Israel por su desobediencia, aún en medio de la disciplina, el profeta Jeremías que dice que no se han acabado para con el pueblo de Dios las misericordias del Señor, sino que ¿qué? Sino que se renuevan cada mañana. La misericordia de Dios es infinita. Por eso el creyente tiene que saber que nosotros tenemos que basar nuestra vida, fundar nuestra vida, no en nuestro, bueno, yo soy un buen cristiano, bueno, yo puedo hacer buenas obras, bueno, yo hago bien las cosas. Si nosotros basamos nuestra vida en nuestra propia misericordia, estamos perdidos. Tenemos que basar nuestra vida en la misericordia de ¿quién? De Dios, revelada por medio de ¿quién? Cristo Jesús, el fundamento, la confesión de nuestra fe. Y qué interesante es ver que nuestro Señor Jesucristo, no solo en los profetas, pero también en el Nuevo Testamento, aparece como esa piedra angular, esa roca de los siglos. Y me interesa mucho la descripción que el mismo Jesús da en Mateo en el capítulo 7. Aquel que escucha mis palabras y las guarda y las hace, le compararé, dice el Señor, a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, las tormentas, y no la tiraron porque estaba construida sobre la roca. Pero aquel que escucha mis palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre que construyó su casa en la arena. El otro día fuimos al lago con Francesca y mi esposa y construíamos castillos de arena. Usted lo sopla y ¿qué pasa? Se cae, no aguanta ni siquiera el mínimo toque. Diría mi padre, es una cosa que uno hace, mirarlo y no toques. Se mira y no se toca. Le voy a comparar a un hombre que edificó su casa. Imagínese usted invertir en materiales, en comprar la ventana, en comprar esto y lo otro, ahora que está todo tan caro. ¿Y usted va a ir a construir en la arena? Vino el viento y la tormenta y esa casa cayó y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba cimentada en la roca que es Cristo. Porque era una casa que no estaba fundada en la misericordia de Dios, sino en la misericordia y la sabiduría del hombre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver. Porque tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Dónde estoy construyendo mi vida? ¿Estoy construyendo mi vida en la misericordia de Dios? ¿O estoy construyendo mi vida en mi religiosidad, en mi costumbre de ser cristiano, en mis buenas acciones? ¿Dónde estoy construyendo mi vida? Pablo le dice a los romanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Amados míos, si nosotros no entendemos la misericordia de Dios, nunca vamos a poder responder apropiadamente al llamado que Dios nos hace. No podemos. Porque Pablo dice, ahora que entendimos estos 11 capítulos de la gracia de Dios, de su misericordia mostrada en Cristo, bueno, ahora hagan esto. Pero muchas veces nosotros queremos hacer cosas y que nos vayan bien sin entender la misericordia y la gracia de Dios. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿dónde estamos construyendo nuestras vidas? Leí en el diario una noticia. Felicity Huffman, una actriz renombrada en los años, me parece, 2000, ya no me acuerdo bien, hizo una serie que se llamaba Amas de Casa Desesperadas. Se vio envuelta en un escándalo porque le pagó $15,000 a una persona para que se infiltrara en el sistema de evaluaciones que toman los jóvenes de high school para entrar a la universidad
se llama el examen SAT, y que cambiara la nota de su hija. ¿Para qué? Para que pudiera tener una nota más alta y así pudiera aplicar a las universidades de lo que le dicen Ivy League, como Harvard, Yale, el MIT. ¿Quién no quisiera que su hijo fuera a esas universidades? ¿Qué hizo esta mamá? Bueno, vamos a pagarle un soborno a esta persona para que altere los resultados del examen y le den una nota más alta a mi hija. La cuestión es que la descubrieron, a ella y a 30 padres más que estaban haciendo eso. Fue un gran escándalo. Y esta mujer fue presa. Le dieron 14 días de prisión, 250 horas de servicio comunitario, una multa de $30.000. Ahora, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque en nuestra sociedad tendemos a construir nuestra vida alrededor de otras cosas que no son la misericordia de Dios. Esta mujer construyó su vida en torno al estatus. Quiero que mis hijos accedan a esta educación. ¿Y es malo querer que los hijos avancen educativamente? No. Pero cuando todo lo que pienso es eso y voy atrás de la vida pensando en que quiero tener estatus, quiero avanzar, quiero que ellos tengan una mejor educación y construyo mi vida alrededor de eso, viene un viento y esa casa se cae. Y esta mujer confiesa en los alegatos que le da el juez diciendo, yo me decía a mí misma, bueno, lo único que estoy haciendo es darle una mejor oportunidad a mi hija. No puede estar tan mal lo que hago, ¿verdad? Y dice, pero ahora entiendo lo que hice y me doy cuenta cuán irónico suena lo que estaba diciendo. Pero a veces nos pasa eso, vamos detrás del estatus, vamos detrás del dinero, vamos detrás de la felicidad y basamos nuestra vida alrededor de eso. Pero vienen los vientos, vienen las tormentas y todos esos proyectos se caen. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sientes que han venido los vientos, las tormentas de la vida y que esos planes se han caído? ¿No será que estabas construyendo tu vida en la arena y no en la roca que es Cristo? ¿Por qué es tan importante la misericordia de Dios en la vida del creyente? Porque es el fundamento de nuestra vida, es lo central en nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, la misericordia de Dios también nos revela el corazón de Dios. Siempre escucho a algunas personas que me dicen, pastor, ¿y cómo es Dios? ¿Y cómo es su corazón? Bueno, la respuesta está en su palabra. Pero hay algo fascinante, maravilloso acerca de la misericordia de Dios, y es que la misericordia de Dios nos revela su corazón. Si nosotros vamos a Jeremías en el capítulo 8, del verso 18 en adelante, el capítulo 9, vamos a ver a un Dios que está angustiado, con su corazón quebrado, al ver el pecado del pueblo de Israel. La misericordia de Dios nos muestra un Dios que es un Dios compasivo, tardo para la ira, dice el Salmo 103, pero grande en misericordia, grande en misericordia. Dios es un Dios que le duele el pecado de su pueblo. Encontramos episodios, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, donde está Jesús en el capítulo 11 visitando a Lázaro y ve la decadencia de lo que el pecado ha producido en la raza humana, que es la muerte física y espiritual. Y Lázaro se está pudriendo en esa cueva, en esa tumba, y dice la palabra de Dios, y cuando Jesús ve esa escena, ve a María llorando, ve tanto sufrimiento que produce el pecado por traer la muerte, ¿qué le pasa a Jesús? Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Pero usted piensa, ¿llora el Señor? Claro que sí. Se conmovió al ver la miseria que produce el pecado en la vida del hombre. Por eso la misericordia de Dios es tan importante, porque nos revela el corazón de Dios. A veces pensamos que tenemos un Dios que está ahí lejos, que no le importa lo que nosotros sufrimos. Tenemos un Dios que, no sé, sí, Él es soberano y manda todo el cosmos, pero a Él no le importa lo que yo estoy viviendo. A veces nos pasa eso, a veces pensamos eso, pero cuando ahondamos en la palabra de Dios y vemos la misericordia de Dios, automáticamente vemos cómo Él tiene compasión por nosotros.
Dice Hebreos en el capítulo 4, en el verso 16, que nosotros no tenemos un Salvador, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo. Al Señor Jesús lo traicionaron, al Señor Jesús le dejaron a veces pasando tiempo de necesidad. Al Señor Jesús lo rechazó hasta su propia familia, se le burlaban. Esos amigos que dijeron que le iban a acompañar hasta la muerte salieron corriendo todos y le dijeron, yo no conozco a este hombre. Por eso cuando miramos la persona de Cristo, la revelación máxima de la misericordia de Dios, entendemos que tenemos un Dios que entiende por lo que usted y yo pasamos todos los días. Cuando usted hace ese esfuerzo y otro esfuerzo y sus hijos son ingratos, y el corazón de usted se siente, Dios conoce, se compadece de usted. Cuando usted ora y le pide al Señor, Señor, te pido por esta enfermedad, y esa enfermedad dura y dura a través del tiempo. A veces uno dice, bueno Dios, pero entonces ¿estás conmigo o no? Dios está ahí con usted en la enfermedad. Él está ahí con usted y su corazón se siente y se duele con usted. Mire lo que dice el Salmo 58. Empieza en el versículo 1 diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Y en el verso 8, que está hablando de la misericordia de Dios, dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Qué nos muestra esto? Que tenemos un Dios que nos acompaña en medio de nuestro dolor. A Dios le importa tanto nuestro sufrimiento que hasta incluso graba, anota cada una de las lágrimas que nosotros derramamos. ¿Alguna vez pensó en Dios de esa manera? ¿Pensó a ese Dios que habita con aquel que está contrito y humillado, con aquel que está pasando por situaciones de dolor? Hermanos y hermanas, esto es muy importante porque cuando llega la prueba y la tempestad se prolonga en un tiempo y esa prueba no se va, esa dificultad no se va, tendemos a pensar de que Dios nos abandonó. Tenemos a pensar de que, bueno, Dios, ¿qué le importa lo que a mí me pase? Job en su amargura escribe y dice, si yo dejo de existir, Dios va a seguir siendo Dios y a Él no le importa si yo vivo o muera. Así se sentía él y así nos sentimos muchas veces nosotros cuando miramos lo que nos ha pasado, cuando estamos en una prueba que no se acaba. A veces pensamos, nuestro corazón se resiente y piensa, ¿realmente Dios está conmigo? Bueno, esos son los momentos donde tenemos que dejar nuestros sentimientos de lado y creer lo que dice su palabra. Si Él dice que anota en un libro todas sus lágrimas, pues Él las anota. Pues Él está ahí con usted. Él no lo va a dejar. Tenemos un Dios que es lleno de amor, de misericordia y que nos acompaña incluso en medio de nuestras lágrimas. Dijimos la misericordia de Dios es importante porque es el fundamento de la vida del creyente. Pero también es importante porque nos revela el corazón de Dios. Y en tercer lugar, porque la misericordia de Dios nos alcanza aún en nuestra condición más baja. Del capítulo 1 al 11, Pablo ha desarrollado cómo funciona la misericordia de Dios. Que nosotros siendo sus enemigos, no siendo personas neutrales, sus enemigos, éramos objeto, vasos de ira, de la ira santa de Dios. Él, aún nosotros en esa condición, decide enviarnos a Cristo Jesús para que Él pague por todos los pecados que yo y usted cometimos. No solamente en el pasado, sino los que vamos a cometer hasta el día que nos muramos. ¿Quién hace eso? ¿Osaría, dice el apóstol, a alguno dar su vida por alguien bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo sus enemigos, Cristo murió. Yo no lo puedo entender, no puedo
no puedo. Y por eso mi corazón quiere alabar a Dios cuando veo que, aún siendo objeto de ira, Cristo me salvó. Yo no lo busqué, ¿eh? Yo no lo elegí, Él me eligió, Él me buscó, Él me sacó, Él me trajo. Cuando uno ve esa misericordia, el corazón de uno se quiebra. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios llega hasta el lugar más bajo de la vergüenza de nuestro pecado. Cuando pienso en mi pecado, cuando pienso en las cosas que he hecho y la vergüenza que me traen, me acuerdo de la misericordia de Dios que aún en ese momento me tomó, me salvó y me trajo. Y esta es la voz del apóstol Pablo consistentemente a través de toda la Escritura. En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 4, cuando dice, pero Dios siendo grande ¿en qué? En misericordia. ¿Qué hizo? Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por su misericordia. Cuando nosotros entendemos, empezamos a entender quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo y de dónde Él nos sacó y cuáles son las bendiciones que Él nos ha dado de acuerdo a su misericordia, nuestra vida empieza a tomar un rumbo diferente. Ya no quiero vivir más para mí, ahora quiero vivir para aquel que me salvó y me rescató. La misericordia de Dios es importante porque no tiene límites. No tiene límites. Llegó hasta el lugar más profundo de donde estábamos nosotros en nuestro pecado. Y esto es importante para nosotros, porque si Dios lo pudo salvar a usted, ¿cómo no lo va a poder salvar a su pariente, a su hijo, a su nieto? ¿Cómo Dios no va a poder salvar a su vecino? Si lo salvó a usted. Ay, pastor, ¿qué me está diciendo? No sé, pero si me salvó a mí, ¿cómo no va a salvar a otro? La misericordia de Dios es profunda. Ahora, tenemos que entender algo, que la misericordia es de Dios y no es mía. Y nosotros a veces quisiéramos ser misericordiosos y que la salvación le llegue a un pariente. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9? Si la misericordia de Dios, cuando está hablando acerca de la elección de Israel, el apóstol Pablo nos muestra el corazón de Dios diciendo, citando Éxodo capítulo 33, cuando Dios dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y compasión del que yo me compadezca. Y a veces a nosotros nos pasa que nosotros queremos manejar la misericordia de Dios. No, bueno, pero quiero que esta persona conozca a Cristo y estamos ahí y nos decimos, Señor, pero ¿cuándo va a conocer a Cristo? Y no, cuidadito. La misericordia es de Dios y Él en su soberanía la administra. Por eso no nos pongamos impacientes cuando le damos el Evangelio a una persona y esa persona está, parece que sí, uno se cansa, pero ya le he explicado por tantas veces, sí, pero la obra la hace Dios. La misericordia de Dios no es mía. Y a veces nos cuesta eso. Por eso, Señor, quisiera que tuvieras misericordia de esta persona. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Dice el apóstol, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por último, tengo un montón de pasajes más. Páseselos, pastor, no hay problema. Está bien, me los paso, les sigo estoy leyendo la mente. Por último, dijimos, vamos a repasar. ¿Por qué es importante la misericordia de Dios en la vida del creyente? Vamos todos. En primer lugar, porque es ¿qué? La fuente de vida del creyente. En segundo lugar, nos revela su corazón tierno, el corazón tierno de Dios que nos ama. En tercer lugar, nos alcanza en nuestro lugar más bajo. ¿Te sientes en un lugar bajo ahora? ¿Sientes que tu pecado te está alejando de Dios? Recuerda que Él te sacó del lugar más bajo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, busca al Señor. ¿Por qué? Porque el último punto de la misericordia, hay muchos más, pero estos son los 4 que quería compartir con ustedes en esta mañana. Es que la misericordia de Dios le da confianza al creyente para acercarse a Dios. Miren lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Escuchen bien, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, dice el apóstol o el escritor de los Hebreos, acerquémonos pues, como dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si la misericordia de Dios es de Dios y Él la tiene ahí, y su trono está lleno de gracia y misericordia, lo que el autor de los Hebreos está diciendo, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? ¿Por nuestros propios méritos? No, porque tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y cuando llegamos al trono de la gracia, lo que vamos a encontrar siempre es la misericordia de Dios y su ayuda para el oportuno socorro. Ahora la pregunta para nosotros es ¿por qué? Si tenemos un Dios que es misericordioso y nos invita a probar esa misericordia y a hallar la ayuda, el socorro que necesitamos, ¿por qué entonces salimos corriendo de Dios? ¿Por qué es el último lugar al que vamos cuando pasamos por problemas, por tribulaciones? Tiene un problema, la llama usted a su hermana, la llama a su abuela, la llama a su madre. Tiene usted un problema, lo llama a su padre, lo llama a ese amigo. ¿Por qué no buscamos primero el trono de la gracia de Dios? Sí, es ahí donde está la misericordia. Ahí es donde está. Miren, no tenemos el tiempo hoy, pero el Salmo 103, en el versículo 8, es el salmista: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Por qué es que podemos acercarnos al trono de la gracia y hallar misericordia? Porque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Él conoce nuestra debilidad, se acuerda que somos polvo. Dice Juan 1, la epístola de Juan en el capítulo 1, en el versículo 9, la primera epístola. Si confesamos, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué caminamos con vergüenza? Porque no confesamos nuestro pecado. ¿Por qué caminamos en derrota? Porque no confiamos que tenemos un sumo sacerdote que nos está dando la entrada a un trono de misericordia y gracia. ¿Por qué vivimos nuestra vida como si nosotros quisiéramos vivirla sin el Señor, sin Dios? Porque nos hemos olvidado de que la ira de Dios cayó sobre Cristo y la misericordia de Dios abunda para con nosotros. Miren, este es el mismo principio que encontramos en Números, en el capítulo 14, en el verso 8. En ese momento donde Dios quería destruir al pueblo de Israel, Moisés dice: Señor, usted es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de tu pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Por qué nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia? Porque en Cristo Jesús hemos sido perdonados y porque el perdón de Dios está siempre disponible para nosotros. Miren, déjenme que le dé un ejemplo. Mi hija Francesca, empezó con la hija. Pobre, la hija del pastor. Va a salir en todas las predicaciones. Cuando sea más grande ya lo dejo de hacer, pero ahora puedo aprovechar. Mi hijita Francesca, yo la veo que ella se acerca confiadamente a nosotros, tanto a mí como a su mamá. Tan confiadamente que a veces en la noche se escapa de su cama y se viene a nuestra cama. Y ella se acerca a nosotros.
Yo me puedo acercar a mi hija, ella no me tiene miedo. No me tiene miedo, siempre viene, siempre está conmigo, está con su mamá y está confiada. No es que ella tiene alguna, ¿me querrá mi papá o no me querrá? Ella sabe que es amada, sabe que es querida. Entonces siempre está cerca mío. ¿Cuál es el único momento en el que mi hija no quiere estar cerca mío? Cuando he hecho algo malo y yo la estoy llamando a cuentas. Ahí no quiere estar cerca mío. Francesca, venga para acá. Y ahí está. Francesca, venga para acá, le dijo su padre. Y Francesca hace como que no escucha. Levante ese libro y póngalo de nuevo ahí donde lo tiro. No, papá, estoy cansada, me dice. Estoy cansada. Por eso no puede levantar el libro. Qué bonito. Pero no se quiere acercar. No se quiere acercar a mí. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo mal. E incluso su rebeldía la bloquea al punto que ella se olvida de que se puede acercar a mí confiadamente. Ahí está ella lejos. Por supuesto yo me acerco y la tengo que ¿qué? Disciplinar. Le tengo que dar una disciplina. Y llora. Pero ¿saben qué? Cuando le administré la disciplina, ¿qué hace ella? Viene ella a mí de nuevo con los brazos, a abrazarme. ¿Por qué? Porque sabe que va a encontrar en mí ¿qué? Perdón, otra oportunidad. Porque es mi hija, porque la amo. Bueno, así funciona, algo similar funciona nuestro buen Dios, que es nuestro Padre Celestial. Siempre podemos acercarnos a Él. Si nosotros no nos acercamos a Él es porque estamos en rebeldía, porque estamos haciendo algo malo. Pero aun cuando Él viene y nos disciplina y nos toma con su mano y nos hace pasar por una disciplina dura, siempre tenemos que saber que Él siempre nos quiere perdonar. Siempre. Y que si nosotros nos arrepentimos y le buscamos, Señor, ahí va a estar Él para abrazarnos y darnos esa otra oportunidad para seguir caminando. Pablo le está hablando a los creyentes, a aquellos que han probado y gustado la misericordia de Dios. ¿Por qué para el creyente esto es bien importante? Vamos a repetirlo. En primer lugar, porque es la fuente de vida del creyente, la misericordia de Dios. En segundo lugar, porque nos revela el corazón de Dios. En tercer lugar, porque nos recuerda el lugar donde nos sacó. Y en el cuarto lugar, porque siempre nos está invitando a acercarnos al trono de la gracia. ¿Te estás sintiendo que no hay nadie que te ayude en la situación que está pasando? Es que nadie me puede entender. Es que nadie puede sentir el dolor que yo he sentido. ¿Sabes qué? Tienes razón. Solamente tú lo puedes sentir. Pero hay alguien que comprende tu dolor, que comprende tu situación, y esa es la persona de nuestro buen Dios. Y si tú has nacido de nuevo y perteneces a la familia de Dios, Dios te invita a acercarte a Él para hallar ¿qué? Misericordia y el oportuno socorro.